Buenos días. Conecté el micrófono. Sí. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos, estoy transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, jueves 27 de junio del 2024 para Semillas de Esperanza. Soy Miriam Torres de Ortega. Es un gusto el día de hoy poder estar con todos ustedes compartiendo la clase del día de hoy. Y pues es una bendición el día de hoy. Hoy nos amaneció un clima muy rico después de que ha estado lloviendo. El día de hoy amaneció sin lluvia, bueno, aquí en donde estoy, pero pues gracias a Dios por este día. Y las que ya se conectaron me acompañan a dar gracias. Vamos a poner delante de Dios este tiempo. ¿Saben? Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque el día de hoy nos permites poder estar juntos, Señor, aprendiendo más acerca de quién eres, Señor. Gracias porque en este tiempo hemos estado viendo parte de tus atributos, Señor. Y Padre, en la medida que te conocemos, Señor, nos maravillamos, Señor, de saber quién eres tú. Y, Señor, que nuestra relación día con día crezca contigo, Señor. Y en tus manos ponemos este tiempo. Habla a nuestros corazones lo que tengas que hablar. Y te doy muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y pues nuevamente veo que se siguen conectando. Buenos días a todas. ¿Qué tal? Y es un gusto el día de hoy. Pues bueno, pues ahorita a lo largo de estos meses hemos estado viendo lo que es la serie Los Atributos de Dios. Los atributos de Dios, pues lo estamos estudiando a través de un estudio bíblico de Paul Washer, con un estudio bíblico que se llama El único Dios verdadero, donde hemos estado viendo los atributos. Vamos a la mitad del manual, chicas. Bueno, chicas y chicos, porque también se conectan varones. Y vamos a la mitad de nuestro estudio. Este estudio ha sido de gran bendición para cada una y wow, ¿no? O sea, nos maravillamos cada vez que vemos un tema diferente de quién es Dios. Y el día de hoy vamos a ver el atributo de Dios es justo. Ese es nuestro tema el día de hoy. Dios es justo. Y pues es uno de los atributos. Veo que pues que es se considera que es de los menos mencionados. Casi siempre presentamos a Dios como Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de perdón, Dios de paz, pero casi no mencionamos, pues Dios es justo. Es uno de los atributos que menos se menciona. Y a algunos, pues no, o sea, no. ¿Por qué? Pues a algunos no les gusta hablar mucho de ello o como que piensan que eso pues lo hacen como que un ladito, piensan que a lo mejor otros son más importantes y no, sino que hemos visto a lo largo de esta serie que cada uno de los atributos de Dios pues es importante porque es parte de lo que es Él, parte de su esencia. Y pues también lo que es la justicia de Dios es la que nos revela en realidad lo profundo y lo extraordinario, lo sublime, nos lleva a ver la justicia, nos lleva a ver su amor tan grande que tiene Él, nos lleva a ver esa gracia tan grande y nos lleva a ver esa misericordia y nos reafirma cada uno de sus otros atributos. Hemos visto que ningún atributo es aislado, ¿verdad? Sino que todos se relacionan entre sí para crear, ahora sí que un conjunto de quién es Dios, es la esencia de quién es Él. Y pues bueno, chicas, ahora sí que las que ya tengan su manual, vayan por su manual. Aquí yo tengo el mío, les digo que es en el que estamos basándonos. Las que no, vayan, tengan ahí a la mano también su Biblia. Vamos a estar leyendo los pasajes y vayan por su pluma.
ahí para que estén tomando notas. Y ¿ya están listas? Ok, pues bueno, primero, Dios es justo. Pero, ¿qué es ser justo? O sea, damos por hecho que ya sabemos todas las palabras y la mayoría pues sí, pero vamos a ver definición de diccionario. ¿Qué es ser justo? La palabra justo viene del latín iustus y alude a alguien o algo o algo que actúa de acuerdo con la razón y con la justicia. De este modo es un concepto sinónimo de razonable, de equitativo y de ecuánime. También se vincula con la imparcialidad y la objetividad. Esta es una definición de un diccionario, tal cual. Aquí en nuestro manual, en la página 51, chicas, lo pueden, bueno, chicas, chicos, lo pueden ir buscando. Página 51 estamos, lección 7, Dios es justo. Ahí tenemos al inicio dice significado de la palabra justo. Y aquí tenemos, la palabra justo se traduce de la palabra hebrea tashadik y la palabra griega dikaios. Las dos palabras que van a denotar rectitud y excelencia moral de Dios. Ahora sí que Dios es recto, es excelente en su moral. Y también nos dice que Dios es un ser absolutamente justo y que siempre actúa de una manera perfecta de acuerdo a quién es Él. Ese atributo de Dios es perfecto, ya lo vimos hace algún tiempo en este curso y vimos que Dios, al ser perfecto, no hay errores en Él. Entonces, Él es justo de una manera perfecta. ¿Qué significa? Que en nada hay error. Nada tiene que corregir, aún en su justicia. En nada está equivocado. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza. Y por lo tanto, como Él es perfecto, Él no hay, ahora sí que es la perfección, no es de que tenga que esforzarse por ser más justo, no, porque también Dios no cambia, Dios es inmutable, Él será el mismo hoy que ha sido anterior, hace siglos y que futuramente para Él ahora sí que Él es eterno y siempre va a ser el mismo perfecto. Y Él no tiene defectos. Recuerden que es inmutable, que Él no va a cambiar. No es, luego en nosotros, ay Señor, qué injusto es esto, Señor, ya deberías de cambiar. Y luego queremos darle, pareciera que instrucciones a Dios, ¿verdad? Pensando en que pues tiene que cambiar de acuerdo a nuestra forma de pensar. Y Dios, la manera en que juzga es perfecto. A veces no nos gustan las cosas porque las vemos de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a lo que pensamos. Y hay que tener en cuenta que Dios nunca ha disciplinado a ninguno de sus hijos injustamente o castigado a un incrédulo de manera injusta. Aunque pareciera a nuestros ojos cosas que, ay Señor, te pasaste ahí, qué mala onda, ¿no? O míralo, Él debería de pagar más y lo perdonaste. O sea, no, Dios no hace injusticias. En Él no hay injusticias. Esa es una esperanza y algo que debemos de creer, saber y creerlo. Porque luego nos cuesta trabajo, ¿verdad? En nosotras, en decir, híjoles, Dios actuó con justicia. Porque a veces queremos que Dios actúe como desde nuestro punto de vista. Pero qué mejor saber que Dios es el Dios justo. Él sabiendo que Él es poderoso, que Él es perfecto, que es omnipotente, omnisciente, que sabe todo, que Él conoce y que en Él no hay engaño. Y que Él lo que va a determinar es perfecto, es lo correcto y que Él quiere el bien para nosotros.
Y vamos a ver que Dios es justo. Esto es una verdad que aparece cantidad de veces en la palabra. Vamos a ver Deuteronomio 32:4. Ahí buscan Deuteronomio 32:4, incluso las que ya tienen ahí su manual, ahí está Deuteronomio 32:4. Dice así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Él es justo y recto. Fíjense, entonces, aquí que nos está diciendo que Dios es la roca cuya obra es perfecta. Y aquí nos está diciendo que es como una roca. ¿Y una roca cómo es? ¿Cómo es la roca? La roca no es suavecita. Ay, bueno, aquí tenía un pedacito de piedra. No es roca, pero miren. Aquí todos conocemos, esta es una piedra, pero una roca pues es del mismo material, pero cuando decimos roca es grandotota, ¿verdad? Y una roca que es cuando la vemos, no es de este tamaño, es mucho más grande, pero una roca es inamovible, a eso se refiere, por eso se está comparando que dice, Él es la roca, porque las rocas grandotas son inamovibles. Luego han visto las rocas que están ahí en el mar, pasan los tsunamis, las olas y las rocas se mantienen ahí firmes, inamovibles, no cambian. Este material no es moldeable, sino que no cambian. Tienen que fuerza, su base es sólida. Así es Dios. Por eso se hace la comparación, que es inamovible, que no cambia, que tiene fuerza, que es una base sólida. En Él es en el que confiamos, no confiamos en alguien cambiante, en alguien que está cambiando. Hoy amaneció de buenas, cambio. Hoy está lloviendo y hace frío, tomo otra decisión. No, sino que Él, su palabra es siempre la misma. ¿Qué más nos dice el versículo? Nos está diciendo que es un Dios de verdad. Y de verdad al ser fiel, constante, confiable, por lo que su comportamiento no tiene nada que sea moralmente incorrecto o censurable. Nada de lo que hace Dios está mal, ni le va a hacer mal a nadie. Su naturaleza no es de hacer mal. Cuando pensamos en que Dios es justo, tenemos que saber de que Dios no, en su naturaleza no piensa en nuestro mal, piensa en nuestro bien. Tampoco es de que ay Señor, hiciste lo correcto, no. Porque luego pensamos cuando oímos Dios es justo, hablamos de su justicia, nuestra mente pues lo traslada a veces, a mí me ha pasado, luego como que te imaginas a la justicia de la tierra y la parte de Dios en su justicia es muy diferente a como lo vemos aquí en la tierra. ¿Qué más nos dice este versículo? Nos dice que al poder establecer estos conceptos de Dios, es como podemos afirmar que Él es justo y recto. Esto implica que Dios está caracterizado por tener estándares perfectos. Dios se caracteriza por eso, porque tiene su estándar perfecto de justicia. La justicia más perfecta es la de Dios. Más bien, la única perfecta es la de Dios. ¿Por qué? Porque Él es honorable y es recto, es sincero. Por eso en el versículo dice, porque todos sus caminos son rectitud. Él no anda haciendo las cosas, no juzga de una manera chueca, como estamos acostumbrados a verlo en la sociedad, ¿no? Sino que Él es recto, sincero, de excelencia moral.
entonces podemos afirmar que cuando juzga lo hace de una forma totalmente correcta, al no mostrar favoritismos. Él no va a decir, ay, bueno, este me cae bien, o este viene mejor vestido, o esta hace mejor las cosas. Aquí, sí, aquí me voy a inclinar más en la balanza. Tampoco es egoísta, ni prejuicioso o tiene engaño al tomar una decisión. Nada de que como que maquilla la situación y bueno, aquí voy para dar a favor y torcer la balanza. No, sino que en él no hay eso. Y esa es parte de nuestra confianza, de saber que tenemos un Dios justo que hace lo correcto. Y al hablar sobre la justicia divina, pues nos presenta pues a Dios como un juez. O sea, Dios es justo y pues es como un juez, pero no como un juez como les mencionaba, como los que conocemos en la sociedad, sino Dios es como un juez que al ver su perfección, es perfecto, que tiene sabiduría, porque todo lo sabe, no hay nada que no conozca. Él sí sabe todos los hechos que pasaron, que tanto los que yo me imagino ahí en un tribunal, ¿no? Como los que conocemos llegan y ponen la defensa, ponen ¿cómo se llama? La acusación o como se llame, pero no dicen todo. Y esconden cosas o lo acomodan de acuerdo a su conveniencia. Y Dios no, Dios conoce todo, o sea, conoce todo el caso, o sea, detalles, intenciones del corazón, lo más profundo. Entonces, podemos establecer que Él es el único que tiene las facultades morales para impartir lo que es correcto a cada persona de acuerdo a su conducta y hechos. Porque no, él está viendo el corazón, o sea, lo ve, ahora sí que ahí lo está viendo cómo actuamos, cómo decimos, cómo nos comportamos. Él nos conoce, Él nos formó y Él sabe. Entonces tenemos que tener esa confianza en Dios de que es un juez y es un juez justo. Y por lo tanto, al decir que Dios es justo, nos debe traer esto, pues descanso a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca. Hay cosas que decimos, ay Señor, a ver, ¿a qué horas? O sea, queremos nosotros luego que las cosas se hagan como nosotros queremos. Y pareciera que Dios se equivocó, pero Dios no se equivoca. O sea, Él no. Tenemos que confiar en que Él es el único que está capacitado para juzgar. Y lo hace de una manera correcta, excelente. Salmo, vamos a ver el Salmo 7:9, que también ahí lo tienen en su manual, que dice así, búsquenlo o ténganlo ahí a la mano, Salmo 7:9. Frenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice así: acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú miras lo profundo de la mente, del corazón, oh Dios justo. Y a lo mejor aquí algunas decimos, ay, mira, Miriam, aquí dice en la palabra que oremos así: acaba con la maldad de los perversos, acaba, Señor, con esos perversos. Y luego andamos orando mal. No, Dios no se refiere a que aquí no se está refiriendo a estar orando para la destrucción de los pecadores, sino para que cese esa maldad, que cese el pecado, que cese esa maldad. ¿Y para qué? También para estar orando por la gente que hace el mal, que conozca de Dios, que alcancen la salvación, que alcancen el ser salvos, que puedan ser alcanzados por Dios. Y
también, pues, a través de toda esta maldad que luego vemos, no queremos que haya un gobierno que ignore las transgresiones de los hombres, ¿verdad? Ahora sí que nosotros andamos ahí luego señalando. Y mira, señor, esto, y mira aquello, y aquí lo otro, y aquí aquello. Y andamos luego de acusonas, como que si Dios no supiera. Y Dios lo sabe todo. Y claro que tenemos que venir delante de Dios y derramar el corazón. Sí, sí lo tenemos que hacer. Pero Dios conoce todo. Y luego andamos ahí queriendo darle indicaciones a Dios para que juzgue y que, Señor, esa persona, mira nada más cómo me hizo daño. Mira, me lastimó. Yo que soy la niña de tus ojos, yo que soy tu hija amada, justicia, justicia. Y queremos que Dios haga mal a las personas y que actúe así, de acuerdo a nuestra, ¿cómo se llama? De acuerdo a nuestra mente. Pero fíjense, queremos que no sean ignoradas las transgresiones de los demás, pero cuando venimos delante de Dios, queremos que ignore las mías. ¿Qué pasa cuando yo me comporto mal? Ahí no decimos, mira, Señor, me porté mal y ahora sí, dame duro. No, ¿verdad? Sino que queremos que las ignore. Y Dios oye el clamor y la intercesión de las personas y extiende misericordia, extiende perdón y extiende salvación. Y Dios vimos que no tiene favoritos. Ese es el corazón de Dios. De misericordia, perdón y salvación. Y así como lo ha hecho con nosotros, Él lo quiere hacer con los demás. Dios no está ahí esperando de que a ver a qué horas va a llegar el día del juicio y ahorita les voy a echar el rayo para que se consuman. Ese no es el deseo de Dios. A Dios le duele que la gente esté apartada de Él. Pero su ahorita deseo es de que la gente le conozca a como dé lugar. Y también otro punto es de que cuando decimos que Dios es justo, es cuando está juzgando lo siguiente. Podemos, bueno, se lo repito. Podemos decir que Dios es justo cuando juzga lo siguiente. 4 puntos. Cuando vemos que los juicios de Dios son equitativos, que no son caprichosos, que son imparciales, que ahí es donde les digo que no tiene favoritismo, que no se inclina en la balanza, sino que ahora sí que son juicios bien, pues prácticamente bien balanceados. Y 2, Dios retribuye a cada uno conforme a lo que cada quien merece. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17. Dice así, bueno, se lo repito, 2 de Corintios 5:17. 5:10. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. 3. Dios no juzga a nadie emocionalmente. Lo que les comentaba, no es de que, ay, como nosotros, ay, hoy amanecí de buenas, mucho amor para todos, ¿no? Hoy amanecí de malas, ni me haga nadie, porque lo que no me molesta, hoy me molesta, porque amanezco de malas, ¿no? Dios no se basa en emociones como nosotros. Dios es siempre el mismo. Lo que les comentaba, lo que hemos visto, Dios es inmutable, no cambia. Dios es perfecto. No hay error en Él. El cambiar es de que, el cambio te lleva a que, híjoles, como que está mejor esta forma y pues voy a cambiar para corregirlo. Dios no cambia, Él es perfecto. Y 4, no pasa por alto las injusticias de los hombres.
Nosotros decimos, ay Señor, ve nada más cuánta injusticia y tú pasándola por alto. No, ahora sí que saber que Dios no va a pasar por alto esas injusticias. Aunque ya las personas no estén en esta tierra, Dios no las va a pasar por alto. Colosenses 3:25 dice así: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Pero no hay acepción de personas. Colosenses 3:25. ¿A qué lo está diciendo? Que cada uno, ahora sí que no va a pasar por alto las injusticias de los hombres, y que no hay acepción de personas. Todos parejitos vamos a estar delante de Dios. Aquí es cómo nos vamos a presentar delante de Él. Entonces, esa es la diferencia de cómo nos vamos a presentar delante de Él. Y vamos a ver también que Dios filtra su ira a través de su gloria, su misericordia, su paciencia con respecto al pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y a través de su gracia vemos, ahora sí que vemos cómo, sabemos perfectamente el pecado que nos lleva a separarnos de Dios, a tener una muerte, y no nada más una muerte física, sino una muerte espiritual que me llevaba a estar separada de Dios. Y Dios ahora sí que filtra esa ira a través de su gracia, su misericordia, en estar extendiendo esa misericordia hacia nosotros, su paciencia, porque Él no dice, ya pecorita, te caes fumigada. No, ¿verdad? Nosotros cuántas veces hemos pecado y no morimos en el instante, no caemos ahí fumigadas, ahí como moscas, no, sino que Dios extiende su gracia, su bondad y su misericordia, y no morimos al instante, sino que ya cuando ya la gente muere, pues no ha pecado una vez, ha pecado cantidad de veces. Y eso sí, cuando las personas no se arrepienten y no se arrepienten, no buscan a Dios, pues y ya llega el final de sus días, ahí es donde ya Dios tiene que aplicar esa justicia. Pero el deseo de Dios es extender la gracia, la misericordia, el perdón, la bondad. Dios no es como pensamos nosotros aquí en la tierra, que es un Dios enojado, violento, que cuando oímos, híjoles, va a aplicar su justicia, o cuando escuchamos el concepto de la ira de Dios, no es de que Dios le haga como nosotros, ¿no? Que si me preguntan, ¿tú cómo eres cuando te airas? No cuando te enojas, cuando estás airada. Cuando oímos el concepto de se airó, tiene ira, o sea, ¿a qué se refiere? O sea, nosotros pensamos que explotamos y nos da un ataque ahí de vergüenza prácticamente, ¿verdad? Porque qué mal nos vemos, como dice mi amiga Mayra, qué feitas nos vemos ahí. Ahora sí que me gusta la palabra de la feita. Dice, qué feitas, ahora sí nos vemos cuando nos airamos, explotamos, decimos, aventamos cosas, ofendemos, etcétera, etcétera. Nos queremos ir contra las personas, y Dios no es así. Cuando oímos que dice que va a aplicar su ira, no depende de lo emocionalismo. Él no va a explotar así, no, sino que ya está dicho lo que va a pasar. Y lo va a aplicar aún en su bondad, en su misericordia, va a aplicar esa ira. No va a decir, ahorita voy a dejar mi bondad para hacer justicia y voy a dejar mi misericordia. No, porque Dios sigue siendo el mismo y no se despoja de un atributo para aplicar otro. Es un conjunto de atributos. Y la obediencia, así como es recompensada por Dios, también Él va a castigar la desobediencia. Así como hay una promesa de que
si tú haces esto, te voy a bendecir, también es una verdad que Dios nos dice, pero si tú te apartas de mí, vas a tener estas consecuencias. Y decir que Dios es justo, pues ya hemos estado viendo que pues Dios aplica la excelente justicia, la única justicia verdadera. Y pues hablamos también de qué es justicia. Entonces, decir, ya vimos que Dios es justo, ya vimos qué significa justo, ahora vamos a ver qué es justicia. La palabra hebrea justicia significa adherencia a aquello que es obligatorio de acuerdo a cierta norma. La palabra justicia, fíjense, aparece 370 veces y la palabra justo 221 veces en la Biblia, por lo que podemos ver que es una palabra importantísima en la Biblia. Se menciona 370 veces justicia y 221 veces la palabra justo. O sea, casi 600 veces en la palabra. Es una palabra que Dios nos las está ahí diciendo. Es importante. Y claro, la mayoría de la palabra justicia, aunque aparece con mayor cantidad en el Antiguo Testamento, también aparece en el Nuevo Testamento. Ahora, ahí en su manual, chicas, tienen ahí la justicia de Dios. Vamos a ver qué dice. Dice que la justicia de Dios es intrínseca, inherente, está dentro, es esencial. ¿Por qué? Porque pertenece a la naturaleza de Dios. La justicia no es meramente algo que decir, algo que Dios decide ser o hacer, sino que es esencial en su naturaleza. Dios no está pensando, ay, tengo que hacer justicia. No, sino que es algo que Él lleva. Así como Dios es amor, Dios es bondad, Dios es paz, etcétera, etcétera. También Dios es justo, es algo de su naturaleza. Por lo tanto, ya vimos que Él es justo. Y nada, ahora sí que nada de lo que hace lo va a hacer incorrecto. Hay una definición de justicia de Dios, que aquí yo se las traje, que esta la dijo Pastor Miguel Núñez, y me gustó cómo lo dice. Justicia de Dios, discernimiento perfecto entre lo bueno y lo malo, la necesidad de rectificar lo torcido que deshonra a Dios y destruye su creación y su diseño. Esta definición que él hace me gustó mucho, o sea, la justicia de Dios, cómo la define, entre que Dios va a decir lo bueno y lo malo. Y está diciendo que lo torcido, ahora sí que la justicia pues lleva a enderezar lo que sea torcido. Y me encantó esto, ¿no? ¿Y qué es lo que sea torcido? Todo aquello que deshonra a Dios, que va a destruir su diseño y su creación perfecta. ¡Wow! También algo que dice Miguel Núñez, dice, la ira de Dios es la reacción santa en contra del pecado por parte de un Dios justo que nos ha dado una ley sabia que ha sido violada múltiples veces por personas que han ignorado su revelación y que han hecho caso omiso a sus múltiples advertencias. Entonces, ¿qué es aquí nos está hablando también de la ira de Dios? Que la ira no es, como les decía, es cuando va a explotar Dios como volcán, como ahorita hay una película donde sale, ¿cómo sale? El ese rojito, el que explota, el de las emociones, el enojo, no me acuerdo.
Dios no es así, no es que va a explotar como volcán cuando hablamos de ira. No, no, Dios no va a ser así, sino que es la reacción que Él va a tener en contra del pecado, en contra de lo que Él ha dicho en su palabra. La justicia de Dios no está dispuesto a perdonar. En la justicia de Dios no es de que Dios esté dispuesto a perdonar pecadores sin que paguen el precio. El pecado se paga. ¿Por qué? Porque dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado se paga. Ya está. Dios no puede decir, bueno, eso lo dije hace muchos siglos. Ahorita ya mejor ya lo voy a cambiar. No, sino que el pecado se paga y tiene que haber un pago. Dios no está dispuesto a decir, oye, ¿tú pagaste? ¿Tienes el pago? ¿Tienes esa deuda cancelada? O sea, no, ok, la paso así, si me das una mordida, aquí te pongo en tu expediente, que ya pasaste. No, sino que realmente debe de haber un pago. Pero ¿saben qué? La buena noticia es de que como Jesús es un Dios justo, misericordioso, bondadoso, de amor, mandó a alguien a que diera ese pago, porque no había otra forma. El pecado se tenía que pagar y se paga con precio muy alto, que es la muerte. Y el pago fue Jesús, y Jesucristo vino a pagar ese precio. Él ya pagó. Y eso es algo que debemos, híjoles, o sea, súper tener en cuenta. Es parte de, ahora sí que es el fundamento como hijas de Dios, la cruz de Cristo. Pero ahora quiero que el día de hoy la veamos desde el punto de vista de su justicia. Cuando pensamos en la cruz, pensamos en un acto de amor, de salvación, y claro que es eso, pero también incluye la justicia de Dios. En la cruz es cuando fue la mayor manifestación de aplicación de la justicia. Ahí Jesús ahí le fue aplicada esa justicia y le fue dada y cayó sobre él la ira, porque él, aún no habiendo pecado, él en ese momento tomó nuestro lugar. Tomó el lugar, cargó en él el peso de todo el pecado. O sea, en ese momento él estaba tomando el lugar de todos nosotros, del pecado más grande, del pecado casi imperdonable, de toda la maldad, de mi maldad, de su maldad, de toda la maldad del mundo, de los hombres. En ese momento él se hizo pecado. ¿Y ahí qué pasó? Pues ahí se tuvo que aplicar la justicia de Dios. Dios la tuvo que aplicar. Y la semana pasada Oli nos hablaba, finalizó lo de la santidad de Dios. En la santidad de Dios, Dios es santo. Dios no puede estar ahí con el pecado. Entonces se aplicó esa justicia y hubo esa muerte en Jesús y esa separación, porque el pecado lo separó del Padre. Jesús que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no es de que el Padre dijera, ay, ahí te vas Jesús, ahí haces tu sacrificio, yo tengo muchas cosas que hacer. No, sino que ahí cayó, eso significa que cayó la ira de Dios sobre Jesús. Por eso les digo que es la cruz también, hay que verla así. Es la mayor manifestación de la justicia y de la ira de Dios hacia Jesucristo. Pagando Jesús el precio, tuvo que pagarlo. Y ahí pues lo vemos cómo se manifestó y podemos ver cómo se manifiestan juntamente con el amor que Dios tuvo hacia nosotros, dando su vida por nosotros que éramos pecadores. Y la ira de Dios, pues es la aplicación de esa justicia. Ahí fue. Dios no tuvo que explotar, ni tuvo que enojarse, simplemente ahí fue aplicada.
se aplicó en ese momento en Jesús. La ira de Dios, pues vemos que no es emocional, sino que simplemente fue aplicada su ley y fue aplicada ahí en Jesús. Saber y conocer la justicia de Dios me hace tener un concepto más elevado de sus otros atributos. ¿Por qué? Porque puedo ver ahora ese amor tan grande que tuvo Dios al ver cómo Él pasó, cómo Jesús fue juzgado ahí. Cayó la ira de Dios en su vida y puedo ver que eso lo hizo por amor. Me hace elevar los demás atributos de Dios que Dios tiene. Me hace ver qué tan grande es, tan misericordioso, tan bondadoso, híjoles, tan dadivoso. Me hace ver más allá el sacrificio que Dios hizo por mí y de lo que me libró de que nosotros, todos los que le conocemos, nos libró de que cayera esa justicia sobre nosotros y que cayera esa ira en nuestras vidas, que nosotros no podíamos pagar y que Jesús vino a pagarla. Entonces, híjole, es tremendo esto. Hay que ver todo eso que Jesús hizo en la cruz, que no nada más se quedó limitado a ciertas cosas, sino ver de lo que me libró. Y eso me hace decir, Señor, gracias porque me amaste, gracias porque tú tomaste tú pagaste esa sentencia, porque te dejaste que cayera la ira de Dios sobre ti para salvarme. Jesús, ahora sí que pues, ahí está, vino como cordero para pagar. Ahí la estuvo pagando en la cruz. Y así como vino, Él prometió que vendría y vino y lo hizo. También ha prometido que va a venir más adelante para juzgar al mundo. Él ahora cuando venga ya no va a venir como ese cordero. Él ya fue el cordero que murió por nosotros. Ahora va a venir Dios para juzgar. Entonces, ahorita, ¿qué hay que hacer? Aprovechar que estamos en ese tiempo que podemos venir a Dios, aprovechar esa bondad, misericordia y amor y saber que todo aquel que esté en Cristo, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, ninguna condenación hay para ti. Y pues, y también estar con otro punto, estar consciente que la ira de Dios, a pesar de que la ira de Dios vemos que tarda, decimos, Señor, ¿cuándo vas a venir a juzgar, aquí, a hacer justicia? Pareciera que está tardando, ¿verdad? Mucha gente como que ya queremos que ya Jesús venga. Pero ¿saben qué? ¿Por qué está tardando? Bueno, no está tardando. Dios tiene su tiempo perfecto. Para nosotros lo vemos como que está tardando, pero no. Los tiempos de Dios son perfectos y Dios no llega tarde. Dios llega a su tiempo y es porque está extendiendo su misericordia. Pero tarde o temprano va a venir. Así como cuando Noé, antes de venir el diluvio, tardó un buen en que hubiera diluvio, lo extendía Dios ese tiempo para que la gente se arrepintiera. Extendía ese tiempo, pero finalmente llegó el diluvio. En Sodoma y Gomorra también cayó el fuego consumidor. Cayó ahí. Los israelitas tardaron 40 años en entrar en la tierra prometida porque que estuvieron en el exilio. Así como en esos sucesos, ahí Dios aplicó su justicia, también hay que saber que Él va a regresar para juzgar. Y la desobediencia, claro que lleva a pagar consecuencias. Dios no tiene, pero saber que Dios no tiene
ira venidera con sus hijos, pero sí nos disciplina. Tiene que disciplinarnos. Y no debemos olvidar que nunca voy a recibir lo que merecía, que era que la ira de Dios cayera sobre mí, porque Jesús me salvó y pagó lo que yo tenía que pagar. Pagó mi deuda. Romanos 3, 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26. Dice así: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos ante sus ojos por medio de Cristo, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús, en que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Versículo 26. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Y wow, qué tremendo, quédese con este pasaje, Romanos 3, 23 al 27. Y tenga presente, subráyele, que nadie puede alcanzar la meta gloriosa que Jesús, establecida por Dios. Pero sin embargo vemos que gratuitamente, a través de su gracia y su bondad, Dios nos hace justos. Para nosotros fue gratis, pero ya vimos que a Jesús le costó, y le costó mucho. Le costó absorber esa ira, le costó ser juzgado injustamente por nosotros, porque tomó nuestro lugar y nos libró de ese castigo eterno, de ese castigo que teníamos que pagar nosotros por nuestros pecados. Recordar que Jesús se ofreció como ese sacrificio para que el día de hoy podamos estar aquí delante de su presencia y saber que nosotros que éramos pecadores, ahora somos justos delante de Dios cuando venimos a Jesús. Y pues quédese con eso. Somos justos delante de Dios. Saber si tú has aceptado, todas las que han aceptado al Señor en su corazón, eres justa. Si te equivocas, ve y pídele perdón a Dios. Dios te limpia, pero no dejas de ser justa, sino que Dios te hizo justa cuando creíste en Él. Claro que en tu diario caminar fallas, ve y pídele perdón. Dile, Señor, perdóname. Pues el diario caminar ensucia nuestros pies, pero saber que tú eres justa delante de Dios porque has creído en Él. Y ese es un regalo enorme que Dios ha hecho para nosotros. Y nuestra vida debe estar agradecida con Él. Porque, Señor, gracias porque tomaste el lugar en la cruz por mí. Gracias porque te dejaste que cayera la ira total de Dios sobre ti para salvarme. Eso es un regalo, wow, increíble. Y si hay alguien que el día de hoy ahí está escuchando y dice, híjoles, yo no conozco a ese Dios, yo nunca le he entregado a mi vida y yo quiero entregársela, entrégasela. ¿Cómo? Dile, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname, pídele perdón, dile, perdona mis pecados, límpiame. Te acepto como mi Señor y Salvador. Ven a vivir en mi vida, te la entrego.
Pídale perdón por sus pecados, arrepiéntase y acéptelo en su vida como su Señor y Salvador. Busque un lugar donde crecer. Aquí en Semillas les podemos ayudar. Y también busque una iglesia donde congregarse. Y pues los que están y las que estamos en Dios, pues siga dando gracias a Dios y valore ese sacrificio. No lo tenga en menos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y pues bueno, chicas, hasta aquí le voy a dejar. La próxima semana vamos a continuar con nuestros versículos que tenemos aquí en nuestro manual. Prácticamente esa fue parte de la primera página que vimos, página 51, pero a partir de la siguiente semana vamos a continuar con los pasajes de esta lección. Y pues vamos a orar para finalizar, chicas. Señor, gracias por tu amor. Gracias porque el día de hoy, Señor, podemos ver que parte de tus atributos, de tu naturaleza es de que tú eres un Dios justo, que aplicas la justicia, Señor, perfecta, Señor. Gracias porque tú no la aplicas como nosotros, de acuerdo a como nosotros quisiéramos, sino que es aplicada de acuerdo a un nivel alto, desde tu trono, Señor. Gracias porque también tú no pasas por alto el pecado, porque tu palabra dice que requiere de una paga. Y Señor, gracias porque yo no podía pagarla y tú viniste a pagar ese precio tan alto por mí. Gracias, Jesús, porque tú ahí en esa cruz te hiciste pecado y dejaste que esa ira de Dios cayera sobre ti y lo hiciste para salvarnos. Lo hiciste por amor. Gracias porque pagaste ese precio, porque padeciste tanto en esa cruz. No nada más el dolor físico, que todo eso que te hicieron físicamente hasta la cruz, sino que ahí clavado en la cruz fue donde cayó esa justicia de Dios hacia ti, pagando el precio que yo merecía pagar como pecador. Señor, gracias porque a través de eso, ahora, al creer en ti, podemos venir delante de ti como personas justas, personas, Señor, que hemos sido lavadas y limpiadas con tu sangre. Gracias por este sacrificio. Que no lo tengamos, Señor, minimizado esto, sino que podamos poner en alto tu obra que hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos, que podamos tener ese corazón agradecido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, pues el día de hoy fue un gusto haber estado con ustedes viendo el tema de Dios es justo con la serie de los atributos de Dios. Soy Miriam Torres de Ortega, transmitiendo para el Centro de Semillas de Esperanza. Ahorita nos vamos a conectar en Zoom. Quien guste puede conectarse, ahí está la liga para comentar sobre la clase y nos vemos la próxima semana para continuar con este tema. Bendiciones, que Dios les bendiga. Hasta luego. Bye.